Bueno, ¿qué tal? Bueno, hoy traemos un nuevo vídeo. Hoy traemos un vídeo algo diferente. Vamos a tratar de explicar desde el principio lo que nos debería de priorizar, lo que deberíamos de priorizar e importar en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, por así decirlo. ¿Qué es lo que de algún modo nos pidió Dios, nos pide Dios, y qué es lo que nosotros estamos haciendo en algunos de los casos y qué es lo que deberíamos hacer y entender ese punto en qué es lo que deberíamos hacer, porque hay veces que el problema está en la mayoría de los casos en la ignorancia, en el no entender y no interpretar correctamente las cosas, porque hay mucha gente devota, mucha gente que cree, mucha gente con fe, pero que no hace correctamente porque o no ha entendido o no ha querido entender o se ha dejado engañar o se ha dejado llevar por la ola de la cotidianidad. Y vamos a intentar aclarar en este vídeo los puntos básicos que todo hombre, mujer de Dios debería de hacer en todos los días de su vida hasta el último día. Así sea. Bien, primero de todo empezaremos empezaremos por nuestro principio, por así decirlo, ¿no? Porque afortunadamente, gracias a Dios, tenemos una herramienta que es poderosísima, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, que ahí tenemos todo lo necesario para nuestra salvación, para nuestra realización como un hombre o mujer, hijo o hija de Dios, y todo lo que necesitamos saber está ahí. ¿Sí? Dicho esto, nosotros nos remitimos y nos remitiremos siempre a la palabra de Dios. Bien. Dicho esto, ahora vamos a coger en nuestra vida cotidiana en cómo hemos de aplicar las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Sí? Y para empezar por el principio, entonces, empezaremos por los mandamientos de Dios. Porque ahí está la piedra, una de las piedras bases, porque la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo, pero ahí están los cimientos en los que nosotros hemos de estructurar nuestra vida y circunstancias, nuestra familia, todo lo que nos relacionamos, todo lo que hagamos y nos relacionamos en nuestra cotidianidad, en todo, tiene que estar cimentado en los mandamientos de Dios. Para poder vivir sin pecado, es fundamental que empecemos un día a la vez y el tiempo ya es apremiante. Bien, entonces empezaremos con los mandamientos, repasando los mandamientos de Dios y explicando después brevemente y lo desarrollamos. Un momento. Empezamos primero a leer los mandamientos de Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. El primero. El segundo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor, tu Dios. Un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. 3. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. 4. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios.
no harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos, y todo lo que hay en ellos, y reposó el 7º día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. 5. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. 6. No cometerás homicidio. 7. No cometerás adulterio. 8. No robarás. 9. No darás falso testimonio contra tu prójimo. 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Bien, estos son los 10 mandamientos de Dios. Que esto tendría que ser nuestros cimientos en nuestra día a día. Y después, afortunadamente, gracias a Dios, Dios envió a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo que estos 10 mandamientos pueden englobarse en 2. Que es el primero: amarás a Dios por encima de todas las cosas. Por encima de todo amarás a Dios, primero Dios. 2. Amarás al prójimo como a ti mismo. Entendiéndose esto correctamente, que es, si tú pones a Dios por encima de todas las cosas, claramente está en que seguirás sus mandamientos, en que seguirás fielmente y rectamente la palabra de Dios, en que todo lo harás en base a lo correcto según Dios y para con Él. Porque por eso es, amarás a Dios por encima de todo y de todas las cosas. 2. Amarás al prójimo como a ti mismo. Si haces el primero, por ende harás el segundo, porque si primero es Dios y Dios te dice que cumplas estos mandamientos, y el segundo mandamiento engloba la gran mayoría de estos, los vas a cumplir sin pestañear, sin dudar, con fe inquebrantable. Porque si te dice amarás al prójimo como a ti mismo, pues evidentemente al prójimo, si lo amas como a ti mismo, no le robarás, no codiciarás sus bienes, no codiciarás su mujer, evitarás el homicidio, honrarás a tu padre y a tu madre. Si amas al prójimo como a ti mismo, incluirás a todos, porque el primero de ellos es amarás a Dios por encima de todo. Y este es un mandamiento que hay que entender, porque yo el primero, tenemos que entender una cosa, ¿no? Luego esto choca y hay veces que cuesta aplicarlo en nuestro día a día, en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana. Pero es que hay que entenderlo en profundidad. Si Dios te dice amarás a Dios por encima de todo, tiene un motivo, tiene un propósito. ¿Sí? Y es que ahora pongamos un ejemplo entre el amor que uno puede sentir con su hijo y que puede sentir con Dios. Si primero es Dios, no importa que sea nuestro hijo, nuestra mujer, nuestro padre, nuestro amigo, no importa, porque nosotros existimos, nuestros hijos, nuestros padres existen gracias a Dios. ¿Y qué es más, una persona o Dios que sostiene todo y a todos? O sea, hay que entenderlo en profundidad. O sea, Dios es la luz.
Dios es la bondad, Dios es el amor, Dios es la misericordia. Si no hubiera Dios, no habría nada. Entonces, no importa quién sea esa persona, lo mucho que la puedas amar o no amar, que hay que amar al prójimo como uno mismo, pero no importa lo que priorices en tu vida. Si Dios no es lo primero, nada puede existir. Nada existiría. ¿Entendéis? O sea, no es tu hijo o el mío, mi padre o el tuyo. Son todos los hijos habidos y por haber, y los que hay. Son todos los padres que ha habido, que hay y que habrá. Es todo el amor que ha habido, que hay y habrá en el mundo. Toda la bondad que ha habido y que hay en el mundo. Todo, sin excepción, depende y es gracias a Dios. Entonces, si no ponemos a todo, primero Dios, nada de lo siguiente se dará correctamente, porque nuestras prioridades no son correctas. ¿Entendéis? Vamos a explicar esto. Porque ahora aquí nos dice, amarás al prójimo como a ti mismo, pero primero será Dios. Entonces, si nosotros no sabemos aplicar esto en nuestras casas, que aquí es donde ha erradicado el problema de la humanidad. Sí, vamos a ver cómo encaramos este punto que es importante de que se entienda. Digamos que en cualquiera de nuestras casas, ¿no? Por amor a nuestros hijos, o a nuestro marido, o a nuestra esposa, a nuestro hermano, a nuestro tío, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro cuñado, a nuestro abuelo, no importa. Nosotros, por amor a ellos, hacemos la vista gruesa y miramos para otro lado cuando no se está haciendo lo recto ante Dios. Ya hemos perdido. Porque si uno no hace lo recto ante Dios, está pecando. Y el pecado es la puerta del demonio. El pecado es la puerta para que el demonio entre en tu casa, entre en ti y obre a través de ti. ¿Entendéis la gravedad del asunto? O sea, hoy en día, las personas de mi edad, los más jóvenes y los más adultos, vivimos en una sociedad que ha normalizado la cotidianidad de vivir en pecado. Lo alaban, lo agrandan, lo desean. Es un sinsentido, pero la gran mayoría de nosotros y de vosotros que veis y que podéis ver este vídeo, esto lo hacen por ignorancia, por desconocimiento, sin saber. Pero aún la ignorancia y sin saber, lo que va a contar es tu elección de accionar cotidianamente todos los días, porque el ser humano tiene libre albedrío, libre acción, y elige actuar para hacer lo correcto o lo incorrecto. Si eliges actuar para hacer lo correcto, Dios obrará a través de ti. Pero si no haces lo correcto ante Dios, quiere decir que estás pecando. Y si estás pecando, lo sepas o no, seas consciente o no, quien está obrando a través de ti es el demonio. Por eso el mundo en el que vivimos es en el que vivimos. Se priorizan las riquezas materiales, se prioriza la codicia, se prioriza los conflictos, las disputas. Bueno, es que es un sinfín, es un sinfín. Se hacen separación de ideologías, de unos con los otros, y es todos en una. O sea, por todas partes está el error y nos unimos al error por ignorancia y lo alimentamos. El mundo vive en tinieblas. Vivimos en la morada del demonio y somos acechados y tentados por él todos los días de nuestra vida. Y siendo ignorantes, nos hemos acostumbrado como el pajarillo que vive en una jaula, a vivir encarcelados, siendo esclavos.
cuando vino nuestro Señor Jesucristo y nos liberó, y su sacrificio está vigente, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, creyendo en fe en que Él es el Hijo de Dios, y creyendo en Dios, podemos ser salvos, podemos acceder a la resurrección, podemos convertirnos en lo que siempre estuvimos llamados a ser, que es dignos hijos de Dios. Porque la gente piensa que solo tenemos esta vida y la vivimos egoístamente, pensando en el que acabaremos estos días y nada habrá. Pero es mentira. Ese es el pensamiento que el diablo ha puesto en la humanidad para poseernos, porque nos codicia y nos quiere poseer. Pero es mentira. No es verdad. ¿Entendéis? O sea, llegará el último día y ahí vendrán los lamentos, si no entendemos esto. Y yo sé que muchos de vosotros, o incluso todos de vosotros, en el fondo, en vuestro corazón, sabéis que esto es cierto, creéis en Dios. Si os dan a elegir entre el mal o el bien, elegís el bien. Si os dan a elegir entre el odio y el amor, elegís el amor. Porque en vuestro corazón, en lo más profundo, está la predisposición a amar y ser amado. Pero hay que entenderlo bien. Hemos de limpiar nuestro corazón y hemos de purificar nuestro corazón y reescribir en nuestro corazón los valores que son correctos. Y lo correcto solamente es la verdad. Y la verdad nos hará libres. Y la verdad es la palabra de Dios. Escrito está. Si es que no tenemos que buscar en 1001 lugares. Solamente necesitamos un libro, que es el libro para vida eterna. Porque, amigos, amigas, hermanos, hermanas, va a llegar un día, y os lo aseguro que llegará, en el que o iremos al cielo o evitamos que vayáis al infierno. Y ahí perdonad, me quedé sin batería. Bien, vamos a concluir el vídeo y os lanzamos una doble invitación y nos vemos en los siguientes vídeos, para que no se haga muy extenso este. Lo que quiero que entendáis, para concluir el vídeo, es que al final es tan sencillo como el que siembra, cosecha. Y la ignorancia nos puede salvar hasta cierto punto, para que tengamos esta oportunidad que se nos está dando ahora, que Dios, en su inmensa misericordia, nos está dando ahora, a través de Él mismo y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Podemos convertirnos y ser lo que siempre hemos sido llamados a ser, que es ser dignos y fieles hijos de Dios. Y vamos a concluir esto poniendo unos ejemplos, ¿no? Para que entendáis, ¿no? Yo tengo 36 años. Y resulta que cuando yo era pequeño, aún existía el temor a hacer lo malo, el temor a hacer lo incorrecto, el temor a Dios. Y en la generación anterior, esto aún estaba mucho más presente. ¿Sí? Bien. No digo que el miedo sea lo correcto, pero hay que ser temerosos de no hacer lo correcto, porque no hacer lo correcto tiene consecuencias graves. Bien. Y lo donde quiero llegar es que hoy en día da la sensación, o parece, no digo todos, pero una gran mayoría, de que ha perdido el miedo a hacer lo malo, a hacer lo incorrecto. ¿Y quién se ha encargado que desde pequeños estemos en esta somnolencia, en esta ignorancia,
y que en base a esta ignorancia, en base a vivir una vida ordinaria normalizando los pecados, estemos eligiendo por acción sin saber la verdad y estemos viviendo esta vida de sin amor, de egoísmo, de fornicación, un sinfín de pecados. Y voy a acabar solamente leyendo las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Porque aquí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora bien, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, lo que nosotros tratamos de explicar aquí es: no puede haber uno con el otro. O es uno o es el otro. Aunque nos engañemos a nosotros mismos, o sea, el fruto del Espíritu es opuesto y contrario a las obras de la carne. Si hay obras de la carne, no hay fruto del Espíritu. ¿Entendéis? Este es el punto, que por eso después las personas, la gente joven, tienen ese vacío en su interior, depresiones, angustias, aflicciones de todo tipo, no se encuentran a sí mismos, porque si se vive en las obras de la carne, no puede estar el fruto del Espíritu. Y yo os digo que tú pones a cualquier niño, a cualquier adolescente, a cualquier adulto, le explicas la verdad y le permites que experimente las tinieblas y la luz, y a sabiendas se elige la luz. Porque el amor, el gozo, la benignidad, es que no se puede explicar con palabras, pero todos vosotros en el fondo de vuestro corazón tenéis ese deseo profundo de vivir con el fruto del Espíritu. Entonces, dicho esto, nosotros lo que tratamos y lo que vamos a tratar de hacer, si queréis, y ahí está la primera invitación, es, porque todo lo que necesitamos para vivir una vida plena, una vida digna, siendo realmente hijos de Dios, está aquí, en un solo libro, que es la palabra de Dios. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es haceros dos invitaciones. La primera es haceros un paso a paso de cómo integrar la palabra de Dios, contextualizada y entendida en un vocabulario actual, para que las personas entiendan y puedan aplicar en su vida la palabra de Dios. Paso a paso, desde el punto en el que se encuentren, que muchos o la mayoría probablemente estéis viviendo en las tinieblas, para la conversión y vivir en la luz, convertirse en dignos hijos de luz. Haremos una serie de pasos, una serie de puntos bien explicados, entre los que se encuentran de momento, aclarar bien los 10 mandamientos, entenderlos, y esos primeros pasos para la conversión, de pasar de las tinieblas a la luz, y después el compromiso para con Dios de convertirnos en dignos hijos de Dios. Los deberes para con Dios, entender de una forma clara el libre albedrío, porque todo es gracias a Dios y según la voluntad de Dios. Sí, así es, pero en la voluntad de Dios está el libre albedrío de cada uno de nosotros, y desde esta ignorancia en la que vivimos y esta generación que ha perdido el miedo a hacer lo malo, se nos ha inducido por el demonio, porque vivimos en tinieblas, porque el mundo está en tinieblas y solo tienes que mirar a tu alrededor, sin hablar de las noticias. Se nos ha inducido a vivir una normalidad en el pecado. Y
se va a explicar bien para entender el libre albedrío y para poder pasar de las obras de la carne a los frutos del Espíritu. La idea es que la palabra de Dios llegue a vuestro corazón, sane vuestro corazón, os convirtáis y seáis luz en las tinieblas para que vosotros después hagáis llegar a otros la palabra de Dios, porque el tiempo apremia. Bien. Y después la segunda invitación es que todos los días, a las 10 de la noche hora de España, leemos, hora peninsular, leemos la Biblia en directo. Invitados estáis también, porque una vez, mientras leemos la Biblia, la vamos explicando, la vamos contextualizando, vamos interpretándola para entender o tratar de entender correctamente la palabra de Dios, para poder después hacer estos vídeos y aplicarlo en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir de un día a la vez. Bien, así que en principio esto y mucho más que esto, pero en principio lo vamos a dejar aquí para que el vídeo no se alargue más. También hablaremos en los siguientes vídeos de la llave de la salvación que Dios nos ha entregado, pero bueno, lo vamos a dejar aquí porque Dios alargar es que hablaríamos, no sé si acabaríamos, pero la idea es que el mensaje llegue, que cale en vuestros corazones y que sintáis la necesidad de Dios en vuestra vida y la necesidad de convertiros y paso a paso lo podamos hacer, juntos y sin miedo. Adelante, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, bendiciones.